Bueno, no deja de sorprendernos esta modalidad delictiva y ahora les vamos a mostrar y les vamos a contar de qué se trata esta modalidad del robo de datos, de información y ni hablar de saldo de la tarjeta de débito o crédito cuando uno deja la billetera allí cerca. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque precisamente en muchos casos te acercan los postnet al bolsillo, a la billetera y ahí comienzan a hacer las estafas. Por eso tenemos algunas recomendaciones como para introducir en este tema. Bueno, tener siempre a la vista la tarjeta durante las transacciones, antes de realizar el pago, inspeccionar visualmente lo que es la terminal de pago para detectar cualquier dispositivo extraño. Esto que veíamos también en el video de la cámara de seguridad de recién. También es muy importante consultar con el banco la posibilidad de establecer un límite máximo para las transacciones de las tarjetas contactless. Es decir, estas que no necesitan pasarse directamente por el postnet, sino que se trabaja a través de la proximidad. Siempre que sea posible, hay que optar por introducir un PIN en el lugar de utilizar esta función contactless y también usar billeteras o carcasas para tarjetas con protección. En un ratito también vamos a abordar este tema para ver qué pasa. ¿Se venden? ¿Existen? ¿La gente las busca? Ya está con nosotros Franco Pilnik, él es fiscal de cibercrimen aquí en Córdoba, para hablar acerca de este tema y consultarle también si se han incrementado en este último tiempo las denuncias relacionadas a este tipo de delitos. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, se han incrementado las denuncias de lo que tiene que ver con el uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito para hacer compras online. Eso incrementa de manera permanente. Mucha gente no sabe cuál es el punto de compromiso, es decir, el lugar donde perdió los datos de la tarjeta o donde se realizó el consumo fraudulento. Entonces, muchas personas que se acercan a denunciar nos dicen, bueno, me hicieron un consumo, pero yo no sé, la verdad que dónde lo perdí. Y es cierto que estas bandas operan de manera tal que muchas veces dejan enfriar esos datos, ¿no? Los captan en algún lugar y luego esperan 1 o 2 meses para poder utilizarlo y es muy difícil entonces traquear para atrás y poder determinar dónde fue que se realizó la captación de estos datos. Esto no sucede en situaciones como la que se vio recién en el informe, porque ahí el consumo es prácticamente o es inmediato. Si apoyás en el postnet, en la tarjeta sin contacto, se produce un consumo en la tarjeta, sea de débito o de crédito. En ese caso ahí vos por lo menos podés saber dónde fue, si tenés una idea más o menos del tiempo y por dónde estuviste. Lo ideal para estos casos es tener una alerta de consumo. Encima, ahora ya no te piden ni siquiera en el comercio la firma, en algunos sí, en otros no. No te piden tampoco el documento para presentar al momento de hacer la compra. O sea que es como mucho más sencillo para el delincuente apropiarse del dinero que está a lo mejor en una tarjeta de débito o hacer una compra en una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, sí, seguro. Nosotros hemos tenido un caso en la Fiscalía que fue resonante, que habían puesto un postnet contactless en un cajero automático, un ATM, entonces la gente creía que con eso accedía al cajero, pero en realidad le estaban haciendo un débito. Y esto de lo que muestran ustedes, que uno va a un recital, por ejemplo, y alguien se acerca, porque tenés que estar muy cerca, ¿no? Claro. Y esta es una cuestión también a tener en cuenta. No es que yo paso a 10 metros con un postnet y te puedo robar en el sentido no técnico, ¿no? Pero sacar dinero de la tarjeta, no, tiene que estar muy cerca, apoyarlo. Por eso utilizan por ahí estos eventos masivos, donde vos por ahí estás cerca, en un recital, en una cola, donde alguien puede apoyar efectivamente esa terminal de postnet contra la billetera donde podrías tener la tarjeta de crédito. ¿Esto es algo que sucede solamente en nuestro país? ¿Se puede dar una marcha atrás con este sistema de tarjetas contactless para evitar este tipo de estafas? Yo la primera vez que vi este sistema o este tipo de fraudes con tarjetas contactless fue en el año 2019, ya en Europa venían los informes de esto, o sea que no es algo novedoso. Por ahí, capaz que ahora se está dando de manera más masiva en Argentina porque por ahí es mucho más fácil adquirir un postnet, pero no es algo novedoso. Y bueno, hay siempre una pelea grande entre usabilidad y seguridad, ¿no? Quienes están a cargo de la seguridad dicen tenemos que poner más restricciones y quienes quieren brindar una mejor experiencia al usuario dicen, bueno, para que sea más rápido y más fácil comprar, más sencillo, voy a poner menos pasos. Y en esa lucha hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Ahora, si yo soy víctima de una estafa de estas características, ¿qué es lo primero que debo hacer y qué posibilidades hay de que el banco, la entidad emisora de la tarjeta, me reconozca ese importe que
yo no gaste? Además de hacer la denuncia, lo primero que yo haría, que recomiendo hacer, es llamar al banco o llamar a la tarjeta. Es decir, ¿Hay respuestas cuando uno hace eso? Sí, bueno, no depende de la fiscalía. Ya esto no te lo puedo responder como fiscal, pero en mi experiencia, hasta personal, porque me ha pasado alguna vez que he tenido, llamás al 0800 de la tarjeta y desconoces el consumo, se generan plásticos nuevos. O sea, se da de baja esa tarjeta. Esa tarjeta, sí. Por eso digo, llamar al 0800 por ahí es una medida que yo la recomiendo, inclusive antes de hacer la denuncia. ¿Hay algún plazo de tiempo en la cual el banco reconoce esas compras que uno no hizo? Digo, 24 horas, cuando uno se puede llegar a dar cuenta. A lo mejor recién a los 3 días te diste cuenta por entraste al home banking. ¿Tiene validez o no? Sí, a ver, la ley de tarjeta de crédito marca un mes, después hay relaciones de consumo particulares, hay que ver cada contrato en cada tarjeta. Pero lo que hay que hacer efectivamente es desconocerlo, ¿sí? Llamar por teléfono, desconocer y poner en conocimiento que ha sido objeto de un fraude, una transacción en particular. Por eso reitero lo de hacer alertas de consumo, porque eso te permite darte cuenta inmediatamente. Alguien puede apoyarte un postnet y robarte el dinero que tenías, pero si en ese momento también te llega una alerta, un correo electrónico que dice que hubo un consumo, por lo menos vas a poder llamar a tiempo para frenar. Hay que estar muy atentos entonces a las aplicaciones de los celulares o a los mails. Doctor, ¿cuál es la forma más frecuente que se viene registrando de robo en la actualidad en Córdoba de este tipo de datos, de los datos de la tarjeta? Con muchos sitios de phishing, por ahí es lo que más hay, sitios falsos donde uno cree que ingresó para realizar una compra, para pagar un servicio, y entonces se introduce los números de tarjeta ahí, pensando que va a poder cancelar una deuda o que va a poder comprar un par de zapatillas, y en realidad el producto nunca llega y lo que hicieron fue tomar los datos de la tarjeta. ¿Para ustedes desde la justicia es muy difícil llegar a los estafadores? Bueno, para nosotros tenemos que hacer 2 o 3 caminos diferentes. Uno que tiene que ver con la ruta del dinero y ver por dónde se movió, por dónde se canalizó el dinero del fraude, porque este es un fraude que está en blanco, por así decirlo, porque va de una cuenta a la otra. Son cuentas que están registradas, más allá que se utilizan muchas de estas cuentas mulas, personas que alquilan o venden sin saber o sin creer que van a tener un problema, alquilan o venden sus cuentas y después terminan imputados en la fiscalía y teniendo que responder dentro del sistema penal. Eso es algo que yo trato de encargarme de decirlo, porque muchas personas llegan a la fiscalía porque se les atribuye un delito o una participación dentro de estos fraudes por haber canalizado o haber prestado sus cuentas y dicen: yo no sabía, pensé que la alquilaba y no era para nada. Bueno, y terminan con... Claro, no son cosas para alquilar, sin duda. No, y eso siempre nos interesa que quede clarísimo. Las cuentas no se prestan, no se alquilan, y si lo haces, es posible que si alguien lo utiliza para traficar dinero del fraude, que quede implicado en esa trama. Claro, tampoco se venden, porque a lo mejor en la necesidad la gente pone en venta. Bueno, hay mucha gente que la vende, tampoco se vende porque quien va a quedar registrado. De hecho, nos pasa que mucha gente viene a denunciar fraudes y nos dice: vengo a denunciar a Darío, porque Darío es el titular de la cuenta y Darío capaz que ni sabe. Pero es la cara visible justamente del fraude. Me parece que es un tema muy interesante las mulas para tener en cuenta, porque terminan imputados y con graves cargos en muchos casos por este tema. De la banda del postnet a la mula. Sin hablar. Fiscal Pilnik, gracias por haber venido. Gracias a la invitación. Gracias.